Buenas tardes, hermanos, hermanas, bienvenidos y bienvenidas a su programa bíblico existencial, donde estamos compartiendo juntos esta carta a los romanos. Y vamos a iniciar poniéndonos en esa conciencia de la presencia de Dios. Siempre estamos en su presencia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y nos abrimos a ti, Espíritu Santo, para que esta palabra toque nuestros corazones, nuestras mentes, nos dé la luz de tu sabiduría para vivir cada vez más según tu corazón, para salir de las tinieblas del error y entrar al esplendor de tu verdad, y ser así los discípulos misioneros en salida que tú esperas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a mirar este capítulo 6 de la carta a los romanos. Recordando que en el capítulo 5 hemos visto cómo San Pablo ha mostrado la consecuencia de la nueva justicia, la comparación entre Adán y Cristo y su creencia firme, su fe firme en la justificación, una justificación que él la considera actual. Es decir, en ningún momento Pablo cree en una justificación para futuro, reservada al futuro, sino que Pablo cree en una justificación presente, actual, aquí y ahora. Por eso va a decir que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esa gracia es la gracia en Cristo muerto y resucitado, que ha vencido el pecado, la muerte y el mal. Desde allí entonces surge el capítulo 6, que podemos mirarlo como la vida en Cristo. Entonces él va a decir, ¿qué diremos entonces? Después de haber dicho que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Qué diremos entonces? ¿Que debemos seguir pecando para que abunde la gracia? Ni pensarlo. Lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? ¿No saben que cuanto fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que así como Cristo resucitó de la muerte por la acción gloriosa del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si nos hemos identificado con él por una muerte como la suya, también nos identificaremos con él en la resurrección. Sabemos que nuestra vieja condición humana ha sido crucificada con él, para que se anule la condición pecadora y no sigamos siendo esclavos del pecado, porque el que ha muerto ya no es deudor del pecado. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabemos que Cristo, resucitado de la muerte, ya no vuelve a morir. La muerte no tiene poder sobre él. Muriendo, murió al pecado definitivamente. Viviendo, vive para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. No permitan que el pecado reine en sus cuerpos mortales, obedeciendo a sus bajos deseos. No entreguen sus miembros a disposición del pecado como instrumento de injusticia, sino pónganse a disposición de Dios como resucitados de la muerte, y hagan de sus miembros instrumento de justicia al servicio de Dios. El pecado no tendrá dominio sobre ustedes, ya que no viven sometidos a la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos sometidos a la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo.
¿No saben que si se ponen a obedecer como esclavos, son esclavos de aquel a quien obedecen? Sea del pecado que conduce a la muerte, sea de la obediencia que conduce a la justicia. Ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios se han sometido de corazón a la doctrina de la fe que han recibido, y libres del pecado se hicieron esclavos de la justicia. Les hablo de una manera humana, teniendo en cuenta la debilidad natural de ustedes. Si antes entregaron sus miembros, haciéndolos esclavos de la impureza y el libertinaje, para hacer el mal, del mismo modo ofrezcan ahora sus miembros al servicio de la justicia, para que sean consagrados. Mientras eran esclavos del pecado, ustedes estaban libres de la justicia. ¿Y qué sacaban en limpio? Resultados que ahora los avergüenzan, porque acaban en la muerte. Pero ahora, libres del pecado, esclavos de Dios, su fruto es una consagración que desemboca en la vida eterna. Porque el salario del pecado es la muerte, mientras el don de Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro, es la vida eterna. Este capítulo 6 es de una profunda teología y de una profunda espiritualidad. Recordemos que cuando se escribe este texto, ya Jesús ha muerto, ha resucitado, cerca de 15 años después, hacia el año 48, 49, incluso 50 después de Cristo. Por lo tanto, lo que está marcando aquí el autor, el hagiógrafo, es la vida en Cristo. Cómo un creyente vive su vida en Cristo, ya sabiendo que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y que lo más grandioso es el amor de Dios, porque Dios nos amó primero, cuando todavía éramos sus enemigos. Él nos amó totalmente. Es decir, cuando abundaba el pecado, y tenemos que aquí volver a aclarar el tema de gracia y pecado. Vivir en la gracia es vivir abiertos al don admirable de Dios, al don admirable de su amor, de su ternura. Es vivir caminando en la rectitud de su revelación, es decir, es vivir caminando en la verdad. Ese es el camino de la gracia. Cuando dejamos a un lado la belleza de la gracia y nos sesgamos de la verdad, entonces entramos en lo que llamamos pecado. Y recordamos que el pecado en la visión hebrea significa eso, sesgarnos del camino, sesgarnos de la verdad. Y que es mucho más que la idea griega de una mancha, en la cual yo puedo seguir el camino con la mancha. Dice en el mundo hebreo, no, es que en el momento en que te sesgas, te apartaste del camino. Por eso la metanoia o metanoia es el volver a la verdad. De ahí porque en la costumbre hebrea, en la tradición hebrea, se le llamaba a la Torah también la flecha en la diana. La flecha en la diana, es decir, la flecha que apunta a la diana y da en el blanco. La Torah, la instrucción, el camino de sabiduría que Yahvé ha revelado, nos mantiene como la flecha en la diana. Es decir, nos mantiene en la verdad. Mientras que cuando nos sesgamos de la verdad, no damos en el blanco.
es el yerro, es el pecado. Por lo tanto, el camino es volver a la verdad. Y como Cristo Jesús es la verdad, porque Él mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, por lo tanto, la vida cristiana, la vida en Cristo, es continuamente estar referenciados a la verdad. Es vivir en la verdad. Eso es la vida en Cristo. Entonces, por eso, cuando decimos que Dios ya nos ha amado, nos ama eternamente y ya nos ha perdonado, viene la pregunta que mucha gente me ha hecho cuando proclamamos esa palabra, es, ¿qué diremos entonces? ¿Que debemos seguir pecando para que abunde la gracia? Es decir, como Dios nos perdonó ya todo y Dios nos ama eternamente, entonces seguiremos pecando. Porque como no hay una ley en sentido estricto de castigo, como no hay un castigo, entonces seguiremos pecando porque lo que hay es gracia. Fíjense, esa pregunta ya la contempla San Pablo. Quiere decir que como abundó el pecado y sobreabundó la gracia, seguiremos pecando. Dice, ni pensarlo. Ni pensarlo. ¿Por qué razón? Porque el encuentro con la gracia, con la supremacía de la gracia, el encuentro con la supremacía del amor, es encuentro maravilloso donde el amor nos toca. El amor con mayúscula nos toca. Si el amor nos ha tocado y nos hemos dejado tocar por ese amor, porque ese es el otro detalle, ese amor está tocando todo lo que vive, si no, no viviera. El amor nos está tocando a todos, pero cuando yo descubro ese toque de ese amor, entonces es imposible que quiera vivir pecando. Si he descubierto el amor como verdad, y ese amor es gratuito, y esa verdad es don, es imposible que si la he encontrado, si he encontrado el tesoro, y he vendido todo lo que tenía, vuelva a buscar lo que tenía. Eso es imposible. Quien se hace la pregunta, la misma pregunta es indicativa, si alguien la hace, porque Dios es muy bueno, porque Dios todo lo perdona, entonces mejor seguir pecando, está indicando que no conoce a Dios, que no se ha encontrado realmente con el amor de Dios, que realmente no se ha dejado tocar por el amor. Esa es la situación. Entonces Pablo lo va a decir así, ¿por qué razón ni pensarlo? Los que hemos muerto al pecado, y recordemos que si la verdad es el camino, y la verdad es la vida, la verdad también es el amor. Por lo tanto, el pecado es apartarme del camino del amor. Por eso, pecar es romper el amor. Pecar es romper el amor, es desamor. De tal manera dice que lo que hemos muerto al pecado, hemos muerto al desamor. Es eso, ¿no? ¿Cómo vamos a seguir viviendo en él? Si hemos descubierto el amor de Dios, si el amor de Dios me ha tocado, ¿sí? Y me ha revelado que Dios me ha perdonado todo, ¿cómo voy a seguir juzgando a los demás? Porque sostengo que han pecado contra mí, que me han herido. Es lo que Jesús explica en su momento cuando habla de aquel hombre que le debía mucho al rey y lo llama el rey y le dice que le pague todo por si no lo va a meter a la cárcel, y le implora que no le venda a su familia, que le va a pagar después, y el rey le perdonó todo. Pero cuando sale de ahí, agarra a un compañero suyo, lo estrangula casi porque le debía pocas monedas y lo hace pagar y lo mete en la cárcel. Entonces los compañeros dicen, mira, este que tú le perdonaste se portó así. Entonces lo vuelve a llamar y dice, ¿acaso no tenías tú que perdonar también a tu hermano como yo te perdoné a ti? ¿Por qué razón? Porque el privilegio de los perdonados es perdonar. Perdonar es el privilegio de los perdonados. Cuando yo me sé perdonado por Dios, tocado por su amor, totalmente salvado por Él, el privilegio que tengo es perdonar a los demás. Ya no juzgar, ya no condenar,
Es decir, vivir en el amor. Por eso dice, ¿no saben que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Por eso el signo del agua, el ser introducidos en el agua bautismal que pide el sacramento como materia, es necesaria porque el agua tiene una doble simbología en Israel. La simbología de la vida y también la simbología de la muerte. Fíjense, el agua es vida porque el 85% de nuestro cuerpo es agua básicamente. Sin el agua morimos. Podemos dejar de comer hasta 15 días o un mes y no morimos. Pero si dejamos de tomar agua 4 o 5 días ya morimos. Entonces, ¿qué pasa? El agua es vida. Pero también si nos sumergimos en el agua no podemos respirar. Y es muerte. Entonces por eso la doble simbología del agua es precisamente usada en el bautismo. En el bautismo el echarnos el agua quiere decir que nos sumergimos en la muerte con Cristo. Fuimos bautizados en su muerte. Es decir, por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte. Para que así como Cristo resucitó de la muerte por la acción gloriosa de nuestro Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva, una vida resucitada. Es decir, si fuimos sepultados en la muerte, es decir, fuimos sepultados en el desamor, para resucitar a la vida nueva en el amor. Porque si nos hemos identificado con Él, esto es fundamental, el bautizado es un identificado con Cristo. El que es bautizado es consciente, o debería serlo, y si no sus padres y padrinos ahora en este tiempo actual, es consciente de ser identificados con Él por una muerte como la suya. También nos identificamos con Él en su resurrección. Identificados con Cristo. Sabemos que nuestra vieja condición humana ha sido crucificada con Él. ¿Cuál es la vieja condición humana? La del pecado. ¿Pero qué es esa condición humana del pecado? La de no seguir el camino de la verdad. La de no seguir el camino del amor. Hemos crucificado con Él el desamor antiguo, la vida en desamor, ¿sí? Para que se anule la condición pecadora, la de desamor, y no sigamos siendo esclavos del desamor, del miedo que nos lleva a todo lo que hacemos como dañino. Miedo y desamor, que es lo mismo. El miedo es el desamor. Por eso el amor perfecto echa fuera el miedo, el desamor, el pecado. Entonces, si creemos esto, entonces nuestra vida es nueva. ¿Para qué? Para que no sigamos siendo esclavos del pecado. Es decir, esclavos del desamor. Porque si somos esclavos del desamor, no tenemos paz, no tenemos vida real en Cristo. Y la vida en Cristo es una vida en una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por lo tanto, esto para las comunidades de hoy, las comunidades cristianas, católicas, es fundamental. Para una comunidad cristiana universal es fundamental, porque o vivo muerto al pecado, ¿sí?, y resucitado con Cristo, o vivo en el pecado. Es decir, vivo no en la verdad, no en el amor, sino en el error del desamor. Y por eso, en la separación, en la idea de separación, de estar separados con otros y de los otros, incluso cuando vivo en el pecado, sesgado de la verdad, creo estar separado de Dios. Y esto es fundamental entenderlo bien. Cuando yo pienso que Dios está por allá,
y yo estoy por acá, eso se llama idea de separación. Esa idea no viene del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es unidad. El Espíritu Santo es sentimiento y conciencia de unidad profunda con Dios y con los demás. Cuando yo estoy animado por el Espíritu de la verdad, que es el Espíritu del amor, es el Espíritu de la vida, cuando me ha abierto ese Espíritu de Dios, entonces yo sé que el otro conmigo, la otra conmigo, somos uno. Y por lo tanto, ¿cómo puedo yo juzgarme al juzgar al otro? ¿Seré capaz de juzgarme al juzgar al otro? No, porque me sé uno con el otro. Lo que sé es que el otro y yo somos uno, y juntos con Cristo somos uno en el Padre. Totalmente uno. Y esta conciencia de unidad es la que dice Pablo: si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, porque somos su cuerpo. Sabemos que Cristo, resucitado de la muerte, ya no vuelve a morir. La muerte no tiene poder sobre Él. Muriendo, murió al pecado definitivamente. Viviendo, vive para Dios. O sea, murió al desamor para vivir al amor que es Dios. Dios es amor. Por lo tanto, el camino es: muero al desamor, muero al pecado, a la idea de separación, a la idea de combate, de ataque, de defensa, para vivir la unidad de los hijos de Dios. Dice, lo mismo ustedes, en la recomendación de Pablo, que es la vida en Cristo, considérense muertos al pecado, considérense muertos al desamor, y vivos para Dios, vivos para el amor, en mayúscula, en Cristo Jesús. Esto es decisivo para nuestras vidas, y es decisivo para vivir en comunidad. Cuando yo entienda esto, que vivimos para el amor, y el amor es uno solo, porque Dios es amor, quiere decir que todo lo que atañe a los demás me atañe a mí. Es decir, ya no hay lugar para el ataque ni la defensa. Ya no hay lugar para el odio. Ya no hay lugar para la idea de separación, porque todo ha sido vencido en Cristo Jesús. Y vivimos todos como uno solo. Y mire, entonces dice, no permitan que el pecado reine en sus cuerpos mortales. Aquí entramos a una dimensión práctica. O sea, eso que hemos vivido en Cristo, un morir al desamor, al pecado, y un vivir para Dios en Cristo, un vivir para el amor, ahora lo vamos a aplicar al cuerpo. Nuestros cuerpos son neutros y son instrumento para la comunicación, o son instrumentos para la muerte, para la no comunicación. Es decir, nuestros cuerpos son instrumentos de comunicación en el amor o de comunicación en el desamor. Cuando lo vimos como comunicación en el desamor, nos lleva a la muerte. Cuando vimos como comunicación en el amor, nos lleva a la vida. Por eso dice Pablo, no permitan que el pecado reine en sus cuerpos mortales, obedeciendo a los bajos deseos. Y ojo aquí, porque los bajos deseos no está hablando de la sexualidad por si acaso. Los bajos deseos se refieren a los deseos del ego, de esa parte nuestra que creemos ser nosotros, pero que no somos nosotros. De esa parte inventada nuestra
que se basa en el miedo y que por lo tanto siempre todo lo hace pensando en el miedo. La amistad basada en el miedo, las relaciones amorosas basadas en el miedo, los negocios basados en el miedo, incluso la vida eclesial basada en el miedo. Por lo tanto, eso hace que todo lo haga egoístamente, todo lo haga pensando en mí mismo. Que no me valoraron, que no me mencionaron, que no me miraron. Todo eso es parte de esos bajos deseos. Los bajos deseos son los deseos basados en el desamor. Odios, peleas, envidias, resentimientos, juicios, condenas, etc. Esos son los bajos deseos. Y evidentemente eso se aplica también a la sexualidad cuando está basada en el ego, no en el amor. ¿Sí? Recordemos que los cuerpos son neutros. No entreguemos, dice, no entreguen sus miembros a disposición del pecado. Es decir, los miembros del cuerpo personal y del cuerpo de Cristo, que somos todos, no nos entreguemos a la disposición del pecado. Es decir, del desamor. No vivamos en la comunidad en el desamor. No lo hagamos así. Y mire, aquí lo va a marcar como instrumentos de injusticia. ¿Qué es la justicia bíblica? La de Dios, la sedaká. Es el acto de bondad que cubre el error del hermano. Esa es la justicia, ya lo habíamos dicho antes. Es el acto que Jesús realiza en la cruz, donde cubre el error de sus hermanos con su pasión, muerte y resurrección. Ese es el acto de la justicia. ¿Ve? Entonces lo que dice Pablo es, no entreguen sus miembros, ¿sí?, a disposición del pecado, sino pónganse a disposición de Dios. ¿Sí? A disposición de Dios. Como instrumentos de justicia. Es decir, como instrumentos de bondad que cubre el error de los otros. Por eso es que Jesús pide, no juzgues y no serás juzgado, no condenes y no serás condenado, porque cuando juzgo al hermano que es parte de mí, me juzgo a mí mismo. Cuando juzgo al otro que es uno conmigo, me juzgo a mí mismo, me condeno a mí mismo. Por eso en la oración sacerdotal de Juan capítulo 17, Jesús va a decir, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, que comprendamos este misterio de unidad. Porque cuando no lo comprendemos y estamos juzgándonos, nos estamos apaleando a nosotros mismos. Nos estamos juzgando a nosotros mismos. Y nos estamos condenando a nosotros mismos. El odio que guardo hacia el otro es odio hacia mí mismo. Que tan hermosamente lo descubrió y lo puso por escrito el maestro Meister Eckhart. Este maestro del siglo XVII, cuando va a decir, cuando una persona ama a otra, en ella ama a todos los hermanos, ama a todas las personas, se ama a sí mismo y ama a Dios. Pero cuando una persona odia a una persona, en ella odia a todas las personas, se odia a sí mismo y odia a Dios. Por una sencilla razón, porque todos somos uno. Si en una comunidad sabemos que somos cuerpo, donde la cabeza es Cristo, y yo detesto a un hermano que es mano, que es pies en la comunidad, que es parte del cuerpo, yo no puedo decir, yo odio la mano de Juan, pero no odio su cuerpo. Eso no puede ser. Yo odio la cabeza de Juan, pero no puede ser. Cuando se odia la totalidad.
Por lo mismo, cuando odio la parte de un miembro del cuerpo, a un miembro del cuerpo, a una persona, solo a esa, odio todo el cuerpo. Y eso es lo que no hemos entendido muchas veces en nuestra fe cristiana. A veces no entendemos que yo me deshago en oraciones, me deshago en horas santas o en oraciones de todo tipo. Me creo un cristiano de primera categoría, porque así lo vemos a veces, y sin embargo desprecio a un hermano, desprecio a una hermana, por lo que sea. Pues al despreciar a un hermano, a uno solo, ya odio a todos los demás. Y todo lo que hago es solo pantomima. No tiene nada que ver con Jesucristo. Por eso Jesucristo dice, cuando vas al altar, no solo al altar eucarístico, al altar en tu cuarto, en tu habitación, cuando vamos a orar, si allí recuerdas que hay alguien que tiene algo en contra tuya, es decir, si estás roto con alguien, deja tu ofrenda allí. Porque si continúas, esa adoración es solo de labios y no de corazón. Deja tu ofrenda y anda, reconcíliate primero. Cuando te has reconciliado, cuando has vuelto a la unidad, vuelve. Porque la unidad con el hermano es unidad con Dios. Por esa razón también Jesús va a decir, ¿cuál es el mandamiento más importante? Cuando le pregunta el maestro de la ley, y dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y el segundo es este, ama a tu hermano como a ti mismo. Dice, son inseparables. Y Juan, el escritor de las cartas de Juan, va a decir, profundizando en la teología espiritual, quien dice que ama a Dios, a quien no ve y no ama al hermano a quien ve, es un mentiroso. Porque no se puede hacer eso. No se puede amar a Dios a quien no se ve si primero no se ama al hermano a quien sí se ve. Por lo tanto, es condición total amar a los hermanos para poder amar a Dios. Y amar a Dios para poder amar a los hermanos. Es inseparable. A esto se refiere Pablo. Dice entonces, el pecado es el desamor. Por eso, hechos nosotros entregados a la justicia de Dios, no podemos seguir el camino del pecado. ¿Sí? No podemos entregar el pecado, la vida, a la injusticia, al desamor. No podemos hacerlo. Como resultados de la muerte, hagan de sus miembros instrumentos de justicia al servicio de Dios. Y recordemos, Dios es amor. Es decir, hagan de sus miembros instrumento de justicia, de amor que cubre el error de los hermanos, al servicio del amor. Toda la vida cristiana está al servicio del amor, porque Dios es amor. El pecado no tendrá dominio sobre ustedes, ya que no viven sometidos a la ley, sino bajo la gracia del amor. Si yo vivo bajo la gracia, estoy consciente de que vivo bajo la gracia de Dios, que es amor, bajo la primacía de la gracia, entonces descubro que mi vida y nuestras vidas todas, en su estado natural, es la gracia. Vivimos bajo el amor de Dios, que está primero que nuestros pecados. Recordemos el capítulo 5. Si sabemos que Dios nos ha amado primero cuando éramos sus enemigos, quiere decir que el amor está primero siempre. El estado natural nuestro es la gracia, no el pecado, como muchas veces creemos. Nuestro estado es la gracia.
Cuando dejamos de ver la verdad, que es el amor, y nos sesgamos de esa verdad, entonces quedamos en el pecado, en el desamor. ¿Sí? Dice entonces que vamos a pecar porque no estamos sometidos a la ley, sino a la gracia. De ningún modo. ¿No saben que si se ponen a obedecer como esclavos, son esclavos de aquel a que obedecen? Es decir, no sabemos, vamos a incluirnos, que si nos sometemos al dominio del desamor, nos hacemos esclavos del desamor. Claro, porque obedecemos al desamor. Sea del pecado, del desamor, sea del pecado que conduce a la muerte, sea de la obediencia que conduce a la justicia. Uno se hace esclavo, hay que entenderlo bien. Es decir, uno se entrega totalmente, porque esclavo, a veces la idea que tenemos de esclavo es de los esclavos afroantillanos que vinieron con la corona española. No, hay que entender esclavo en el mundo hebreo, que es la entrega de la vida a alguien. Ese es el ser esclavo, la entrega de la vida a alguien. Entonces, ya sea que entreguemos la vida al desamor, ya sé que entreguemos la vida al amor, con mayúscula, a Dios, dice, entonces nos hemos hecho esclavos de uno o de otro, porque le hemos entregado la vida, precisamente. Entonces, ¿cuál es la situación? Dice, si nosotros entregamos la vida al pecado, al desamor, entonces entramos a la muerte. Y esto lo unimos a primera de Juan 3:14 y siguientes. En esto conocemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Quien odia a su hermano es un homicida. Y ningún homicida puede heredar el reino de Dios. Esto es inamovible. O sea, no nos autoengañemos. Yo no puedo ser alguien que rezo mucho, que oro mucho y que voy continuamente a la comunidad y estoy en la comunidad y no tengo amor por el hermano, o tengo desamor por algún hermano. Soy un mentiroso. Es por gusto, porque el amor está unido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, fíjense, dice, es más, ustedes eran esclavos del pecado. Eran esclavos del pecado. Recordemos, imaginemos, para entenderlo bien, una diana donde se apunta la flecha. Y esa flecha es mi vida, soy yo. La diana es la verdad. Mi vida va apuntando a la verdad. Cuando esa flecha se va, no da en el blanco, eso es el pecado. Es la vida errónea. Es la vida en desamor. Cuando mi vida no apunta al amor, que es Dios, está en el desamor. De inmediato entra en la muerte, porque el desamor es la muerte. Por eso resucitar es pasar de la muerte a la vida, del desamor al amor. Solo de esa manera tenemos realmente vida. ¿Sí? Solo de esa forma. Ustedes eran esclavos del pecado, esclavos de la muerte, del desamor, pero gracias a Dios se han sometido de corazón, no de palabras, a la doctrina de la fe que han recibido, y libres del pecado, libres del desamor, se hicieron ahora esclavos de la justicia. Qué bonito. Ahora se entregaron a la justicia de Dios.
ahora se han entregado a la justicia de Dios. Recordemos la sedaká, ahora se han entregado a un acto de bondad que cubre el error de los hermanos. Es decir, estamos siendo imitadores de Jesucristo, que entregó la vida por los pecadores, que no juzgó, que no condenó, que dio la vida por liberar a los hermanos del error, del desamor. Ahora nosotros nos hacemos esclavos de la justicia para vivir como Dios. Les hablo, dice, de una manera humana. Es interesante, está usando el lenguaje humano, que es el que podemos entender, teniendo en cuenta la debilidad natural de ustedes. ¿Cuál es la debilidad natural? De dejar la verdad y dejarnos engañar por el error, dejarnos engañar por el desamor, abandonando así el amor. Esa es la debilidad natural. Creerle al mundo, creerle que en el mundo está la felicidad, que en el mundo nos lo da todo, cuando en el mundo hay que pelear por lo que hay en el mundo para poder tenerlo. Hay que defenderse y atacar, porque otro me lo quiere quitar. Cuando pensamos en lo espacio-temporal. Por eso Él nos advierte esto. Si antes entregaron sus miembros, miren, entregando los esclavos, es decir, entregando su vida a la impureza y el libertinaje, eso está hablando del desamor. Si antes entregaron sus miembros al desamor, entonces aquí podemos ver lo que es las obras de la carne. Entregar la vida a todo lo que es desamor: soberbia, ira, lujuria, avaricia, gula, envidia, pereza, resentimiento y todo lo que borrachera, orgía y todo lo demás. Habladuría, juicio. Eso es entregar los miembros a la impureza y al libertinaje para hacer el mal, porque todas estas cosas hacen el mal, son desamor. Del mismo modo, ofrezcan ahora sus miembros, miren, todo el cuerpo, al servicio de la justicia, de la sedaká, de ese amor que se vuelve bondad y cubre el error de los hermanos, que no juzga, que no condena, para que sean consagrados, para que vivan consagrados a la verdad. Mientras eran esclavos del pecado, ustedes estaban libres de la justicia. Mire, o vivo en el pecado y por lo tanto condenando y juzgando a los demás, o vivo en la justicia cubriendo el error de los demás, o vivo culpando a los demás siempre de todo y condenando y señalando, o vivo pasando por alto el error de los demás, diciendo como Jesús: Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Porque perdonando a los demás, me perdono a mí también, porque los otros son parte de mí. No saben lo que hacen. Yo también haría lo mismo, porque ellos son parte de mí. Entonces, esa idea de comunión, de profunda comunión. Por lo tanto, dice, es más, ¿y qué sacaban en limpio de una vida injusta? Resultados que ahora los avergüenzan. Es decir, todo lo que se hace en desamor, el aprovecharse de los demás, el juzgar a los demás, esa avergüenza, porque todo acababa en la muerte, en el desamor. Todo acababa en el desamor. ¿Ve? Pero ahora, libres del pecado, libres de la vida en desamor y esclavos de Dios, qué hermoso, entregados totalmente a Dios, su fruto es una consagración, una separación que desemboca en vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Es experimentar que navegamos en el océano infinito del amor de Dios.
O sea, el fruto de una vida consagrada, separada, entregada como esclavos a Dios. Esclavos, recordemos que hay que entenderlo bien, como vida entregada voluntariamente, desemboca en una experiencia de amor total. Es una experiencia de amor total. Mientras que la vida entregada al pecado desemboca en una vida de vergüenza, de infierno, de desamor, de muerte. Porque el salario del pecado es la muerte. Claro, el salario, la paga del pecado, del desamor, es el mismo desamor. En esto conocemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. El salario del desamor, del pecado, es la muerte. Y con la muerte viene la no paz. Viene la no vida. Mientras que por Cristo Jesús, Señor nuestro, el don de Dios es la vida eterna. Y una vida eterna que se experimenta aquí y ahora como conciencia de amor para amar. Como conciencia de que soy amor para amar a los demás. Y que por lo tanto, como un cuerpo rescatado por Cristo y por su sangre, rescatado del error, del desamor, y llevados a la verdad del amor, estamos llamados a vivir amando. Nuestra única esencia es amar, y por lo tanto la iglesia no tiene otro sentido, y las comunidades, que ser iglesia amada e iglesia para amar. No tiene otro sentido. Las comunidades son comunidades donde hemos de crecer hasta experimentar el amor de Dios, y entonces convertirnos en misioneras del amor. En la iglesia llegamos heridos para aprender a ser discípulos del amor, discípulos de Dios. Y aprendiendo a ser discípulos del amor, nos convertimos en misioneros del amor con mayúscula, siendo nosotros mismos amor para los demás, y en ese amor que desarrollamos en la vida con los demás, ya estamos evangelizando, ya estamos fascinando. Porque lo que fascina es la vida del amor. Por eso decían, miren cómo se aman. Y cada vez eran más los que entraban a la comunidad. Y en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Vamos ahora a abrir el periodo de preguntas y respuestas, a ver si de pronto hay alguien que tiene alguna pregunta, algún comentario para este capítulo 6 o el capítulo 6 de la carta a los Romanos, que es la vida en Cristo. La vida en Cristo, en síntesis, es la vida en el amor, donde consciente de ser bautizados hemos muerto con Cristo al pecado, hemos muerto con Cristo al desamor, y resucitamos con Cristo al amor. La vida resucitada es vida en el amor. Entonces no sé si hay alguna pregunta, alguna, ya vemos aquí una. La primera dice, la sedacá. ¿Qué es la sedacá? El acto de bondad que cubre el error del hermano. La sedacá se basa en la experiencia de amor. La sedacá es amor. Entonces, es el acto de bondad que cubre el error del hermano. La máxima expresión de la sedacá está en Jesucristo en la cruz, quien muere inocente por todos los pecadores. Es decir, muere inocente por todas las personas que se han sesgado de la verdad, para volvernos a la verdad. Entonces dice, es algo que se realiza no como actitud de flagelación, ojo con esto, de sacrificio, sino como conciencia de saber que todos somos uno y que somos amor. Así, dar u ofrecer pensamientos de amor, nos ofrecemos a nosotros mismos y para nosotros mismos. Esto es importantísimo. Ofrecer pensamientos de amor, y esta es la importancia de la oración.
Cuando oramos por los demás con pensamientos de amor, esos pensamientos de amor revierten sobre nosotros mismos. Porque en realidad todos somos uno solo. A ver, otra cosa dice, una segunda. Siempre vivimos bajo la gracia de Dios. Efectivamente. No hay desgraciados en este mundo. Y si lo queremos ver del lado amable, ¿no? No hay nadie que sea un desgraciado. Porque Dios nos ama a todos y a todas. Veamos Fratelli Tutti del Papa Francisco, veamos Gaudete et Exsultate, cuando el Papa dice que tenemos que sabernos como un ejército de perdonados, porque el amor de Dios, la gracia de Dios se ha puesto sobre nosotros. Vivimos bajo la gracia. Sin embargo, dice, muchas personas creen que su estado natural es la desgracia, en lugar de la gracia, claro. Y vivimos lo que creemos. Fíjense, cuando una persona cree que otra no la ama, lo va a experimentar. Y cuando se da cuenta que sí la amaba, entonces viene la alegría, sí me amaba. Porque nosotros vivimos lo que pensamos, lo que creemos. Mucha gente vive creyendo que vive la desgracia. Y si nosotros no conocemos la palabra del Señor, la cual siempre es palabra de vida, no tendremos las herramientas correctas para poder hacer las cosas maravillosas que el Señor auguró que nosotros podríamos hacer, como Él mismo las hizo, después de resucitar, incluso mayores. Así es. Así es. Muy buen comentario. Está clarito el comentario. Si nosotros nos creemos desgraciados, viviremos desgraciados, aunque estemos llenos de la gracia de Dios. Como creemos que somos desgraciados, viviremos desgraciados. Si creemos que estamos llenos de la gracia de Dios, viviremos esa gracia. Por eso la fe nos hará libres. La fe nos lleva a la verdad y la verdad nos hace libres. Esa es la experiencia de Saulo de Tarso cuando ve la luz. La palabra le habla y ve la luz que le ilumina para ver el amor que Dios nos tiene. Otra participación dice, la debilidad humana de abandonar la verdad, es decir, el amor, que es lo mismo, y sumergirnos en la mentira, pecado, desamor, es lo que nos ocasiona una vida inestable, evidentemente, de incertidumbre, de sufrimiento. Se nos olvida que somos más que un cuerpo perecedero. El cuerpo perecedero es una herramienta en este mundo. Lo que Pablo dice es como una morada terrenal. Se nos olvida que somos más que cuerpo. Entonces, dice, se nos olvida que somos espíritu encarnado, a su imagen y semejanza. Somos espíritu encarnado. Tenemos el mismo espíritu de Yeshua, el mismo espíritu de Jesús, el espíritu de Dios. Somos espíritu encarnado. Ese espíritu que somos es amor, del mismo espíritu de Dios, para vivir en este cuerpo como amor y usar este cuerpo, los miembros, para amar y vivir así el reinado del amor, que es el reinado de Dios. No sé si hay otra pregunta, otra participación. Quiero entonces marcar algo importante. Algunas personas piensan que lo que se está diciendo es un cambio de la costumbre católica o de las ideas antiguas. No, lo que estoy diciendo es algo que está en la palabra, ¿sí? Y que el desconocimiento de la palabra y la creencia a lo que el mundo nos dice nos ha tergiversado en la vida de las comunidades. Nos ha tergiversado la fe, hasta el punto de que uno puede vivir la fe y a la vez odiar y no hablarle y que no me caiga bien alguien. No.
Si alguien no me cae bien, si estoy lleno de envidia, yo debo detenerme, porque esto significa que estoy en el desamor, en el pecado, y volver a Jesús. Volver al amor. Por eso el llamado hoy a las comunidades, el llamado que hace Francisco desde que comenzó en su episcopado de Roma y su papado mundial, universal, desde Evangelii Gaudium y todo lo que está enseñando y lo que ya ha dicho antes, han dicho los anteriores papas, Benedicto, Juan Pablo II, todos los demás, es la necesidad de volver a Jesús. De volver a Jesús verdadero, no el que nos hemos hecho en la cabeza, con ideas, sino el que verdaderamente se muestra en la palabra de Dios y que sintetiza todo en algo muy simple. El camino es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo. Amar al prójimo como Jesús nos amó. Ese es el volver a Jesús. Es el reinado del amor, es el reinado de la esperanza, es el reinado de la vida, el reinado de la justicia. Ese es el camino que la iglesia necesita recorrer todos nosotros en este siglo XXI. Esto es lo necesario. Si no lo hacemos así, seguiremos siendo comunidades que decimos creer en Jesús, pero un Jesús que tenemos en la cabeza y es un Jesús que podemos vivirlo enemistados, separados, juzgando, odiando, y no hay problema. Porque es un Jesús que no es el Jesús verdadero, el Yeshua que caminó por Jerusalén y por Galilea. El Yeshua que nos invita siempre a mostrar el camino del amor. El Yeshua que nos invita a reconocerlo a Él, el más insignificante de los hermanos. Entonces, hoy es un día favorable para convertirnos desde esta palabra y así vivir la Pascua, así vivir la ascensión del Señor, donde podemos experimentar ser ascendidos. ¿Qué significa ser ascendido? Salir del pecado y de la muerte para vivir en la vida de los hijos de Dios, en la vida del amor. Esa es la ascensión, estar ascendidos en el Padre que es amor. Y cuando lo experimentemos, entenderemos por qué Pablo ya en Colosenses dice: ustedes han resucitado con Cristo y están situados a la derecha del Padre, ascendidos con Él. Es decir, ustedes han salido de la muerte, del desamor, y han entrado en el amor del Padre y viven ascendidos en el amor. Y por eso lo que comunican en cada vida y en cada momento será amor que se vuelve compasión, justicia y perdón. Ese es el camino, y vamos pues a culminar ya con una oración. Quedan 3 minutos todavía para un comentario final que nos mandan aquí. Dice la carta a los romanos que estamos compartiendo, y todo lo anterior compartido en Hechos de los Apóstoles reflejan situaciones de aquella época y de esta época. La palabra del Señor es siempre actualizada, es siempre nueva, es siempre viva. Claro, la palabra de Dios es palabra viva, que no desciende, dice, desciende como la lluvia y no asciende sin haber dado fruto. Esa palabra, por eso nosotros somos también parte de esa palabra. Por eso nuestros pensamientos y nuestras palabras también nunca quedan vacías. La palabra que yo doy, que viene de pensamiento, o da vida o da muerte. Ninguna palabra que damos nosotros en las conversaciones diarias son neutras. La palabra que dirijo es una palabra que da vida o que da muerte. Por eso cuidemos nuestras palabras y cuidemos nuestros pensamientos, porque o somos instrumentos de vida o instrumentos de muerte. O estamos resucitados o estamos muertos. Ojalá todos
decidamos entregarnos a la vida de Dios y resucitar con Él y disfrutar y celebrar su ascensión como nuestra ascensión. Padre Santo, te damos gracias por tu revelación, por tu palabra de vida, por tu palabra de salvación, que podamos como María escucharla, creerla, obedecerla y vivirla para ser verdaderos instrumentos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.